encontramos, qué linda función. Yo solamente necesito... Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. 15 minutos pasan de las 9. Estamos como siempre a vivo en el 10, el canal uruguayo. Leo Borges, ¿cómo anda usted? Muy bien, por suerte. Le tiene una cortita, Cuasi Centro. Sí. ¿Cómo anduvo el debut del primer tema? El último tema, impecable. El disco ya está en todas las plataformas. En todas las plataformas. Despertar. ¿Cómo era? Despertar, El asilo de la bestia es la banda. El asilo de la bestia. Está matando. Está matando. Son los nuevos redonditos de ricota del Río de la Plata. Así que vamos y vamos. Aprovechen para escucharlos ahora porque pueden haber 100.000 personas delante de ustedes. Julio Ríos, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, muy buen viernes para todos. La verdad que le quiero mandar un beso muy grande a una señora que es gran fanática, Neri, que tiene 83 años y que bueno, que nos mira, que nos sigue, que está ahí permanentemente. Y quiero decir simplemente una cosa. Los otros días, en el debate de las jineteadas, voy a contestar algo muy cortito e ínfimo, nada más. Yo fui duramente cuestionado por la señora Petrona Leyes, que está en el rubro de las jineteadas, que se considera colega. Yo considero que no, pero bueno, la respeto igual. ¿Qué hizo? No debatió sobre el tema. Simplemente intentó desacreditarme diciendo que lo que yo conocía era que los caballos tenían 4 patas, cosa que no es así, porque de los 6 años me crié en el campo. Mi tía, que me crió con mi abuela, maestra rural, vivían todo el año, las vacaciones siempre en el campo y siempre un caballo para andar. Y en Minas saben perfectamente que buena parte de mi familia tiene campo en el penitente. O sea, y voy al campo y me gusta andar en pelo. Pero ese no era el debate. O sea, intentó desacreditarme. No es que fuera mafiosa. Al estilo de la mafia. ¿Qué hace la mafia? Intenta desacreditar a la persona para desacreditar el contenido de la persona. Lo otro que dijo es que yo calladito quedaba más lindo. Imagínate que me pareció una actitud discriminatoria porque, en definitiva, si había que debatir sobre el tema y ella tiene otra posición, yo la respeto. Más allá de que la comparto o no, la respeto. Pero que me diga que calladito quedaba más lindo. Si yo le digo a una compañera acá, calladita queda más linda, seguramente después van a decir, mirá, Julio Ríos se está discriminando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que respeto las tareas del campo, respeto a la gente del campo, no me gustan las jineteadas y lo que sí quiero establecer es que la Senade estableció esta semana clara y contundentemente en un documento que yo tengo aquí en mi celular y que se lo puedo mostrar al que quiera, estableció que las jineteadas no forman parte del deporte, no son un deporte. Y también está la Real Academia Española, que la señora puede ir a la Real Academia Española y ver la definición que tienen las jineteadas. No es un tema que quiera seguir, simplemente me parecía que tenía que comentarlo en términos respetuosos y no agraviando para intentar desacreditar al mensajero. Muy bien, Nico Lucil, ¿cómo está usted? ¿Qué dice Jorge Carlos Figueroa? Bueno, no lo quiere seguir, pero lo siguió. Y la dejó por ahí. Perdón, porque yo no sé quién es Petrona, pero me gustaría escuchar a Petrona. Ayer en un portal. Ella salió a querer contestar de nuevo. Arranca UPM. Arranca a funcionar ya. En este instante seguramente está el proceso que le llamo la puesta en marcha de lo que es la principal planta industrial del Uruguay. Es un evento importantísimo por todo lo que significa estrictamente para la actividad económica del sector forestal, que se configura y se consolida como de los principales, si no el principal de la economía, sino porque además es el resultado de un proceso que mira que fue largo, y que tuvo como, sin duda, un protagonista importante al doctor Tabaré Vázquez en su presidencia, que fue el que concretó la llegada, con toda la discusión política que hubo, pero hay cosas que se concretan y cosas que no, y a mí periodísticamente siempre me importa diferenciar bien, las que se concretan. Porque muchas cosas se anuncian y después no se concretan. ¿Y esto a cuenta de qué viene? Digo, porque como vos te metiste conmigo, digo... Muchachos, no, porque ni siquiera presentamos se pone los de invitados todavía. Es analista de lo que yo hago, dejo de hacer. Espectacular, notable, espectacular. Brillante. Patricia Madrid, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Sergio Puglia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un placer tenerlos Un placer. ustedes. Y también es un placer recibir a los invitados. Al ingeniero agrónomo Pablo Carrasco, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya te hemos tenido en el boliche. Sí, segunda señor. vez, ¿no? Segunda vez. Segunda visita. Gracias a la constancia de Pablo Cancela, que me debería odiar por las veces que le he dicho que no. Que no. Sí, claro, pero tiene un mérito fantástico. No, pero no lo conoces bien. No es una cosa que es terrible. Bueno, muy bien. Y a Pablo Romero, que estuvo hace poco. Especialista en educación. Y bueno, ustedes saben, de este tema vamos a estar hablando del gran lío que hay en secundaria a raíz de un tema del gremio, del IABA, el director y la suspensión del director. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la nueva invitación. Aparte hubo paro ayer y hoy. Ayer en todo el país, hoy en Montevideo. Exacto. En todos los liceos.
Bueno, el tema de que vamos a tratar básicamente arranca... Primero quiero brindar, por supuesto. Sí. No podemos arrancar el bar sin brindar. Lógicamente. Hoy vengo con la sección que muchos me están pidiendo. Desafío del finde. Bueno. Y hoy le pregunto, ¿qué se celebra hoy, Julio? Fua, me mataste, Peña. Esa sí que no la sé, la verdad. Pero seguro sé. que como sos una persona que disfruta del buen vino, sabés que viene por ahí, ¿verdad? Viene por ahí. Te dejé levantar el cero. Lógico. Desde el 2016, el 14 de abril, se celebra en Uruguay el Día del Tanat. Un día al que se le hace honor a la cepa emblema del vino nacional, el Tanat. Variedad que introdujo Don Pascual Arriague. ¿Qué dice? Bueno, esto sí me gusta. Esto hay que celebrarlo como corresponde. Claro que Vamos, sí, Lu. con un Don Pascual Reserve Tanat de los mejores viñedos, el de mayor carácter varietal. ¡Salud! Para ser primero hay que tener carácter. Don Pascual es puro carácter. Salud. Regalo para los invitados. Regalo para los invitados. Claro que sí. Muy bien. Vamos arriba. Esto es fundamental. El otro día casi no me dejan entrar a casa porque... ¿Caíste con el vinito? No, ver, lo apoyé y me barato, olvidé. barato. Voy a hacer un... ¿No lo llevaste? Tengo que reclamar. El propio. Lo único que importaba de mi participación en polémica era que volviera Le con el dijeron, Don vas a Pascual. polémica, pero vendrás con Don Pascual y viniste Lo sin único. Don Pascual. La importancia del Don Pascual, ¿no? Yo quiero ver si lo La dejaste o importancia te lo del Don tomaste Pascual. por ahí con No, alguno bueno, si llega a no tu sé. casa. Después lo hablamos. Bueno, después vemos. Bueno, lo que parecía un lío interno de un liceo terminó siendo en un gran lío de la educación, Patricia. Sí, a ver, hagamos un Ahí raconto va. cronológico, me parece, que los hechos que tuvieron lugar en las últimas semanas. Y me voy a remitir a previo a Semana Santa, más específicamente al jueves 30 de marzo. Hay un acta que está labrada, que está firmada además por las inspectoras de secundaria, el director del liceo IABA, los dirigentes de estudiantiles. Allí hubo una reunión en la cual, los estudiantes planteaban como gremio que tenían reparos en que el lugar, el salón que se utiliza como sede gremial para los estudiantes hacer las asambleas, reunirse y demás, fuera desplazado hacia otro lugar dentro del edificio del IABA. ¿Por qué pedían esto? Por parte del Consejo Directivo Central de la NEP, secundaria, y en palabras de las inspectoras de secundaria, porque se requiere hacer una rampa para generar accesibilidad en algunos puntos del centro educativo. Los liceales, los estudiantes, se niegan rotundamente a ello, dicen que las autoridades de secundaria les vienen faltando el respeto y avasallando sus derechos políticos como estudiantes desde hace ya mucho tiempo. Esto queda todo labrado en un acta. Allí las inspectoras de secundaria también le piden cuentas al director del liceo porque, claro, el salón gremial había sido cerrado con una cadena y candado por parte de los estudiantes. El director no contaba con esas llaves para abrir. Se le pide al director que dé explicaciones. Él dice que, que ese lugar es de los estudiantes, que él es respetuoso, que más allá de la posibilidad de tener una llave, que él no tenía las llaves, pero que más allá de tener eventualmente las llaves, él no iba a ingresar porque era respetuoso del ámbito educativo. En esa acta del jueves 30 de marzo, ¿qué es lo que ocurre? Allí se deja constancia por parte del director del IABA y se pone textual, voy a leerlo textual porque tengo el acta que es de 3 hojas, que él firma, o sea que él al firmar esta acta da cuenta de que todo lo que Avala, está allí, avala. ahí va, lo avala. Y dice, el director le dice a los estudiantes que él no acata órdenes que no ve viable y que el año pasado recibió órdenes que decidió no acatar por parte del Consejo Directivo Central de la NEP, por parte de secundaria, en fin, toda la escalera. ¿Qué es lo que pasa? El viernes, se da la situación el viernes 31, previo a... Dejá decirte una cosita nomás Sí. en el relato. Sí. Los estudiantes dicen que ya hay una rampa y que hay un ascensor roto hace como 2 años. Exacto. 4. Acá el punto, Bueno, acá el Que punto no 4 años. central... funciona hace 4 años. Que no Acá funciona el hace punto 4 años. central, más allá Lo de digo que en la porque, plataforma de sí, reivindicación dale. está previsto el tema de la rampa, los estudiantes lógicamente que pretenden que el liceo sea un centro educativo accesible, lo que advierten es que más allá de esto, de la rampa, el ascensor, en fin, lo que ellos reclaman es que este lugar, por el cual secundaria dice que los arquitectos del Codicen dicen que es por allí donde se tiene que hacer la rampa, los estudiantes dicen, nosotros de ninguna manera vamos a mover nuestro ámbito de reunión, nuestro lugar de reunión, porque además entendemos que si nos mueven de este lugar en el que estamos y nos pasan para otro lugar dentro del IABA, vamos a perder visibilidad con respecto a nuestras manifestaciones y el resto de los estudiantes que concurren al centro educativo. Hasta ahí, bien.
El viernes 31 lo que ocurrió fue que desde secundaria se dio también una situación con las inspectoras. Hubo destrato de los estudiantes a las inspectoras. No está claro qué tipo de destrato advierten los estudiantes que sufrieron por parte de las autoridades secundarias. Ahí es donde hay un gran signo de interrogación, pero no ha trascendido video, audio, no sé. En el caso de los estudiantes tenemos cuando le gritan a la inspectora que se llama Videla, Videla, basura, vos sos la dictadura, le gritan. Entonces allí se entiende que hubo una falta de respeto. El viernes 30 lo que pasa es que desde secundaria se manda a poner una cadena, más allá en la puerta del salón gremial, una cadena con candado. ¿Está? Y ocurre que... otra cadena. Otra cadena. La primera, la de los estudiantes. La de los estudiantes. Bien. Mandan poner otra. ¿Está? ¿Qué pasó? O sea, pasó que, de acuerdo a lo que relatan desde el CODICEN, esa segunda cadena que había mandado a poner la autoridad de secundaria, la rompieron los estudiantes. Sí. Con él, por lo menos, la omisión de la dirección que no hizo nada frente a esa situación. Pasó semana de turismo. Cuando se regresa, se sigue, digamos, el malestar, que salón sí, que salón no, que salón sí, que salón no, hasta que los estudiantes resuelven como medida de lucha ocupar el centro. Y en paralelo con esto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, desde secundaria, con esta acta del 30, más informes que realizaron, otros informes que realizó la inspección de secundaria, la división jurídica del CODICEN resolvió separar del cargo mientras tanto dure la investigación administrativa, por no seguir las órdenes, que, por cierto, el propio director de secundaria lo dejó firmado que él no había seguido las órdenes. Entonces secundaria dice, bueno, ok, acá hay que investigar, sumario con separación del cargo, retención de los saberes, es decir, la mitad del sueldo no la va a cobrar, en todo caso, si no se determina ningún tipo de sanción, esos saberes se lo devolverá más adelante. Pero bueno, claro, y ahí los alumnos saltan a defender al director que a su vez los había defendido. Va, porque, pero ahí es cuando explota el lío grande, los estudiantes entienden que el director ha sido el único que los ha respaldado frente a lo que consideran ha sido un avasallamiento de sus derechos como estudiantes, como gremio estudiantil, y que no han tenido respuestas por parte de las autoridades en la pirámide jerárquica, los que están más arriba. Claro, arrancó siendo un lío pequeño, pequeño visto desde lo macro, ¿no? Por el salón gremial, y termina siendo un lío de la educación, donde ya están opinando todos los políticos a nivel nacional y donde se paralizó la educación 2 días, por lo menos en Montevideo 2 días. No sé si querés arrancar vos. Sí, bueno, una situación que creo que con un poco más de cintura, por todas las partes, pero en particular por las autoridades, se podía haber saldado de otro modo, a mi entender. También tiene el director y ha tenido los estudiantes el apoyo de los docentes del IABA. Eso también es importante. Porque también ocuparon. Señalarlo, sí, que hay un apoyo desde ahí. Uno en principio ve que hay pareciera ser una desproporción importante en esto último, en la resolución que tiene que ver con la separación del cargo y la retención salarial, dejarlo sin la mitad del salario durante... No es ilegal, nosotros estamos hablando de que haya un modo de ilegalidad. Estamos hablando de la desproporcionalidad, en el sentido que uno espera, sobre todo también cuando estamos hablando de una dirección general de educación, que eso porque acá, perdona, en definitiva, los directores le dicen, anda, sacá la cadena y saca los gurises ahí y le dice claro, no, pero él entiende que no correspondía, además, claro. O sea, es de un lugar valorativo del propio director del IABA. No es una cuestión, o sea, que yo no obedezco porque no obedezco, sino que hay una cuestión valorativa. Él entiende que desplazar a los estudiantes, que ni siquiera es un salón, porque en verdad es un pasillo. Es un pasillo. Apenas tienen un pasillo los gurises, porque es así, le tienen un pasillo. Está en muy malas condiciones, ¿no? Que está, vandalizado totalmente. Sí, no sé si diría, vandalizado, sí está pintado, o sea, es un lugar que además es cierto que es parte de un edificio con patrimonio histórico. Exacto. Eso ya es una cuestión, pero ese mismo edificio, vale acordar que tiene una serie de situaciones edilicias reclamadas por los propios estudiantes. El ascensor. Que se están, y hay partes del edificio que se están cayendo, siendo patrimonio histórico, y eso no se ha logrado arreglar. En ese mismo día se cayó el techo del Liceo 1 de Jung, parte del techo, que casi revienta a los estudiantes que estaban en clase, se le colocó un nylon, del mismo modo que se pintó un costado del IPA, que es un edificio patrimonio histórico, con la figura de Grompone, pero los arquitectos
se quejaron los arquitectos grado 5 en la universidad respecto de que eso degradaba los monumentos históricos. O bueno, Puglia está muy vinculado con Punta del Este, el derrumbe del Hotel San Rafael. O sea, es el argumento del patrimonio histórico también. A uno le queda como la sensación, y justo ese pasillito ahora que los estudiantes lo tienen un poco pintado y nos acordamos del patrimonio histórico. No, pero bueno, fuera de esta situación, que me parece que se puede solucionar igual pintándolo, me parece que desplazar a gurises, a estudiantes, que por suerte se dedican también a la actividad gremial, porque eso es una de las cosas en nuestro país y lamentablemente en la mayoría de los liceos se han ido cortando. Se han ido cortando los. Quisieron dar otro lugar. Se han ido desapareciendo los gremios sindicales de estudiantes, ¿no? Los gremios estudiantiles, que hacen una tarea fundamental, ¿no? Porque estos chiquilines se dedican, entre otras cosas, han analizado los documentos vinculados al campo de la educación pública, han tenido elaboración en ese sentido. Y me parece que la actitud del director, en un sentido de valorativo, hasta diría de conciencia respecto de esa situación, les pareció que lo que le estaban planteando le generaba un choque con sus propias valoraciones respecto a la situación. Y hay una sanción, a mi entender, desmedida, por esto que señalaba también del plano educativo. Yo creo que uno espera de las autoridades el diálogo, la enseñanza, ¿no? Porque yo creo que es lo último que se puede llegar o agotar, es tomar medidas de este tipo, de esta naturaleza. Me parece que es una manera también de enseñarle a los propios chiquilines que hay otro camino, que no es el camino de la sanción. Y además en el medio de una crispación que hemos tenido en todo este tiempo de enfrentamiento de las autoridades con los docentes. Me parece que echa de ese lugar más leña al fuego y necesitamos calmar un poco más la situación. Tengo esta disyuntiva porque tengo el invitado y tengo a Julio. No, yo lo que quiero es simplemente quiero contestar algunas cosas que me parece que son importantes. Primero, a los estudiantes se les ofreció otro lugar para que ellos, en definitiva, pudieran hacer sus asambleas sin ningún tipo de inconvenientes. Ese otro lugar no fue aceptado por parte de los estudiantes. Que ofrecieron alternativas, ¿no, Julio? También. Bueno, o sea, ellos mismos plantearon las autoridades. El tema es quién cede, si los estudiantes de las autoridades. En este caso, estás victimizando una situación del director. El director tiene que acatar, producto de la labor que desempeña, las indicaciones que vienen desde más arriba. Si vos no estás de acuerdo con las indicaciones, a ver, todos en determinado momento... Se ha priorizado en el discurso la autonomía de los centros educativos. Yo te escuché. Bueno, perdón. No, te escuché, déjame desarrollar simplemente el concepto, porque si no, no lo termino. Digo, cuando vos sos director, hay una línea que te bajan, ¿correcto? ¿Vos estás de acuerdo con esa línea que te bajan o no estás de acuerdo con esa línea que te bajan? Si no estás de acuerdo con esa línea que te bajan, renunciás y te vas. Perfecto. No es ninguna actitud esta que se haya tomado que es anormal, porque también los chicos tienen que respetar el tema y hay lugares que son sagrados, un lugar de estudio, es un lugar donde hay un director, donde hay profesores, donde, en fin, hay toda una colectividad interna. Si vos me preguntás a mí, para no andar con vuelta, porque no me gusta andar con vuelta, una cosa que no entendí, la presencia de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Si vos me preguntás a mí, la presencia de sindicalistas los puedo entender porque es un problema gremial, correcto, entonces puedo interpretar que perfectamente los sindicalistas puedan llegar a estar. En este caso, ¿qué se hizo? Se apartó al director y en definitiva se va a establecer si el director es culpable o no. Patricia lo dijo, él mismo firmó y reconoció que tuvo una actitud que no es la correcta. Me pide Pablo Romero, me pide Leo y tengo que estar con el invitado. Le pido yo. Y Sergio también. Dame porque hoy está picante, quieren hablar todos. Sergio también. No. Pará, porque él quería terminar algo que me parece que tengo pendiente, pero rapidito, Pablo, que tengo... Bueno, un minuto, proteger a los chilenos me parece interesante. Hemos lamentablemente tenido puesto la picota a los gurises. Después, más tarde, si tengo, aunque sea un minuto, me gustaría... Sí, tenemos como hasta las 11 Bueno, por eso, me gustaría, sé que después se pone más pasional la cosa, leer, aunque sea un minuto, algunos de los mensajes que han recibido estos gurises de 16, 17 años. Sí, de eso vamos a estar hablando. Porque me parece de una gravedad enorme y la responsabilidad que el mundo adulto tenemos y los comunicadores en particular sobre esta situación. No, simplemente me encanta la experiencia que tiene Julio como director del liceo y la cercanía que tiene con el cargo de director y con los centros educativos. Te estoy diciendo algo que es... A ver, Leo, estás manejando la ironía en este caso. Yo te voy a decir algo.
yo no soy un todólogo que sé absolutamente de todo. Lo que soy un periodista que aparte se me dificulta más que a otros periodistas porque tengo que prepararme para venir a un lugar para poder hablar de diferentes temas como hablamos. ¿Correcto? Entonces, yo me informo, leo, escucho, pregunto, indago. ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? Efectivamente, porque los periodistas que hablan de ciencia no son científicos. Los periodistas que hablan de la Fórmula 1 no son pilotos de Fórmula 1. Entonces, me parece que tu ironía está de más. Si vos querés decir que no compartís lo que fue mi análisis del tema, tenés todo el derecho del mundo. Ahora, es incuestionable lo que dije. La autonomía es una de las políticas que se intenta llevar adelante desde la transformación educativa. La autonomía de los centros, que cada centro tiene una realidad y cada realidad de alguna manera debe llevar a los directores a actuar de diferentes maneras, ayornándolos, inclusive hasta los contenidos, con respecto a esos lugares. ¿No? Pero hoy no se tomó ninguna decisión incorrecta. Educativa. Pero después, Onetti decía una cosa muy linda y era que... La nueva reforma, decís. La nueva reforma. Va para ese lado. Para ese lado. Bien. Onetti decía una cosa muy interesante. Es fundamental que en ese punto. Que la más asqueante de todas las mentiras es decir toda la verdad. Absolutamente toda la verdad sin contar el alma de las cosas, de los hechos. ¿Tá? Entonces lo que está pasando a veces es eso. Bueno, el salón estaba feo. ¿No? Entonces, como ponemos eso aislado y nos parece que es un disparate, no, forma parte. Nos rasgamos las vestiduras con que el patrimonio, y Pablo tiene razón, no le damos pelota al patrimonio en lo más mínimo, pero ahora lo agarramos desde ese lugar. Yo creo que en realidad el gobierno se compró un problema, teniendo tantos frentes de batalla, se abre otro frente de batalla justo en el momento en el cual se está desarrollando la transformación educativa y los docentes y muchos estudiantes no están de acuerdo con esa transformación educativa, se abre otro frente de batalla, creo por... no sé si incapacidad, no sé si autoritarismo, pero obviamente que lo que están marcando es que quieren tener la autoridad. Y la autoridad en la educación no se ejerce a través del garrote, se ejerce de otra manera. Por eso la educación es diferente a otros ámbitos. Hay que permitir que pase cualquier cosa. No es el ejército. No. Hay que permitir que pase cualquier cosa. Pero en realidad, yo creo que los estudiantes del IABA nos han demostrado, ese grupo nos ha demostrado que puede discutir, que puede mostrar alternativas y que puede hablar con tranquilidad. No, con tranquilidad no, porque llegaron determinadas inspectoras y fueron duramente cuestionadas. El vocero del IABA de los estudiantes ha demostrado que se puede, de alguna manera, debatir con altura, siendo un gurí. Sí, siendo un gurí. Y ha dejado a más de uno pasmado. Y lo han atacado de todos lados por diferentes cosas que nada tienen que ver con lo que busca el gremio de estudiantes. Y otra cosa muy simple, y es que quieren hacer una rampa, que ya hay una rampa, pero hay un ascensor, bueno, pero quieren hacer una rampa, pero Willy Rey no sabe nada todavía, que es el director de patrimonio, que deberían preguntarle a él, porque cuando vos tocas un edificio patrimonial, primero tenés que pedirle permiso a patrimonio. No hay licitación, no hay pliego licitatorio, parecería que los querían sacar de ahí, y punto. Y después van a poner un kiosco, no sé qué van a hacer ahí. Bien, de temas que quedaron picando vamos a estar hablando. Recuerden que nos queda como 1 hora y media de programa. Voy con el invitado, voy contigo, Sergio. ¿Cómo no? Adelante. Pablo. La verdad que yo no voy a discutir el ascensor, la ladera enfrente, el candado y la rampa. A mí me parece que la calidad de esa discusión deja mucho que desear. Porque a ese punto... Y dándolo por cierto, hemos llegado llevándonos puestos valores jurídicos, republicanos, que para mí están mucho antes de esto y que están, como el lío es tan mediático, los estamos olvidando. Y yo quiero hacer un paralelismo y decir de lo que es un contrato, y puede ser que tenga un minuto más tarde, prometo no hablar después, pero quiero completarlo. Nosotros, por la actividad que tenemos, arrendamos muchos campos, firmamos un contrato. Ahí yo soy el inquilino, digamos, y el propietario del campo es el dueño. Y ahora, yo lo hago paralelo, los estudiantes son inquilinos de una casa y los propietarios soy yo y 1 millón de personas más que la construyeron, que pusieron el dinero. Más allá de que estamos hablando de tremendo lugar, digamos, al que fue Einstein, ¿no? No Piñón Fijo. Fue Einstein a visitar IABA. Entonces, ellos son inquilinos, y no solo son inquilinos, sino que además, y si yo, imagínate, te alquilo un apartamento y además te pago la luz, el gas y todo lo demás. Además, se les paga todo. Así que, ¿a qué 3 puntos siempre tiene un contrato? El primero, la obligación de usar el bien como buen padre de familia. Esa es la frase que se utiliza, ¿no? Eso quiere decir de que si el edificio no es tuyo y se te paga todo, tú no podés agredir el edificio de ninguna manera.
¿qué es lo otro que siempre está? El destino del bien. Es decir, yo arriendo el campo para un destino ganadero, no puedo hacer soja, no puedo vender la leña, no puedo... porque el contrato me obliga a que el destino del bien... ¿Cuál es el destino del bien del IABA? Es educación. Es el único. Es decir, ¿cómo estamos discutiendo de un salón gremial? ¿Qué tiene que ver una actividad gremial militante, que yo respeto, con el único objeto que tiene y por el cual te alquilamos la casa, que es para que se haga educación? Entonces, tienen que, si quieren un local gremial, cobren una cuota, alquílenselo y salgan del IABA. Es decir, a mí el problema de dónde está el salón no me parece que sea ese. El problema es que esa actividad no está contemplada en el objeto y en el uso del bien. Y tercero, si ahora estaríamos por incumplimiento en un juicio, el juez, que no estaría haciendo justicia, porque la gente cree que la justicia está para hacer justicia, estaría mirando la aplicación de la ley. Si se está aplicando las leyes, y yo le pregunto a la gente, a los propietarios del IABA, les pregunto, ¿tiene derecho al traslado? Sí. Es el director, es el empleado que pusimos cuando votamos, y eso que votamos puso un codicen, y ese codicen nombró el jefe de ese lugar. Sí, es ese el que manda, aunque les parezca raro. Segundo, ¿tiene derecho al desalojo? Sí, porque este gobierno que votamos todos, los que somos de la coalición, puso una ley que se llama la LUC, que la gente la votó y que perdió, y en esa ley dice que se pueden desalojar. Y tercero, ¿tiene derecho al sumario? Pero por supuesto, porque si vos sos empleado, no te pagan para entender, te pagan para hacer lo que tenés que hacer. Y esta persona confiesa públicamente que no está dispuesto a hacer cosas con las que no está de acuerdo. Entonces, todo lo que esto a mí me pasa me genera una indignación que la retomaré si tengo tiempo. Con mucho respeto, perdón, con mucho respeto. Con respeto, Carrasco, verdaderamente... ¿Sabes lo que va a pasar hoy? Me van a matar todos porque los que están mirando, como es un tema, van a decir, no lo deja hablar, no lo deja hablar acá, no lo deja hablar, dale. Estuvo brillante lo que planteó, pero no tiene nada que ver con la educación. Absolutamente nada que ver con la educación, porque si decimos que los alumnos son inquilinos, estamos en el horno. Los alumnos son los dueños del centro. Así funciona la educación. Con respeto lo digo. Para otras actividades me pareció perfecta y así está señalada la documentación de la transformación educativa y toda es la reforma. El centro del hecho educativo es el estudiante. Acá no hablamos de inquilino, voy a diferir eso con Pablo además en este punto. El director, no se podemos decir que no está para entender. Acá no estamos parece un lenguaje cuasi de cuartel. De hecho, se le aplica al director la figura de insubordinación. Una circular del año 79 en plena dictadura es la que y además derogada. La que se está aplicando. Además hay un error jurídico brutal, ¿no? Que imagino que se irá subsanando en el propio sumario que se le plantea al director. Pero acá, cuando nosotros hablamos de la figura del director, estamos hablando de liderazgos pedagógicos entre una comunidad educativa. O sea, hay que entender esa figura. O sea, porque no estamos hablando de alguien que está arrendando un inquilino de un campo y el peón que maneja el campo. O sea, estamos hablando de liderazgos pedagógicos. Claro, y en esta reforma, que además prioriza en todo su discurso la posibilidad de que los directores tengan autonomía en la toma de decisiones a partir de valoraciones educativas. ¿Se entiende? O sea, valoraciones que son éticas y no son solo vinculadas a los aprendizajes. Enseñar o educar es mucho más que enseñar contenidos, ¿no? Educar implica también educar en valores. Yo creo que es muy valioso, entre otras cosas, que nuestros gurises, por suerte, a esta edad, y Jerónimo, que era así un poco el vocero de esta cuestión, tenga interés en poder mejorar los ámbitos de la educación. Podremos estar de acuerdo o no con su posicionamiento, pero qué valioso que es, porque también no solo se aprende matemáticas, se aprende historia, se aprende filosofía, sino aprendemos a interesarnos por el bien común, el bien colectivo. Me parece que es importante que tengamos adolescentes que esto siga siendo importante para ellos. Voy con Sergio y me voy a la pausa, Nico, vamos a la otra. Lo primero que voy a decirles a todos es que estoy de acuerdo con que el estudiante sea el centro del instituto donde se desarrollan absolutamente las tareas de formación para la construcción de ciudadanos que piensan y que tengan el nivel de posibilidades de raciocinio y de cultura como para enfrentar la vida, cosa que me parece perfecto. Yo fui empleado del IABA, de enseñanza secundaria, y fui empleado administrativo. Y además, primero fui estudiante. Y viví el IABA intensamente,
primero haciendo preparatorios para derecho y notariado, viviendo en los salones de arriba del todo que en aquella época ya decían que no estaban bien construidos, tenían techo de chapa, nos moríamos de calor y los asientos en invierno nos moríamos de frío porque eran de lata. Así que yo liaba, después que lo viví como estudiante, donde no había salón gremial, después lo viví como empleado durante años hasta el golpe de Estado. Y viví la intervención. El derecho administrativo en este país, absolutamente en todos los órdenes, desde la enseñanza hasta cualquier oficina, está sujeto a jerarquía. Está bien lo que están diciendo con respecto a la independencia desde el punto de vista de acercamiento del director a los alumnos y de todo ese tipo de cosas que promulga la nueva reforma, pero indudablemente todavía no se ha cambiado el estatuto en el cual directamente hay una jerarquía y el sujeto que desarrolla las actividades en cualquiera de ellas, en este caso el director, está sujeto a jerarquía. Y no se le dice ni se le autoriza desde el punto de vista del derecho administrativo que está instaurado en toda la República, le dice que tenga primero independencia técnica, ahora con la nueva reforma, pero eso de que no estoy de acuerdo, entonces no cumplo, para eso yo no llego al exceso de él que diga, bueno, si no estoy de acuerdo que renuncie, pero en definitiva que lo exprese de otra forma y no acepte absolutamente todas las consecuencias firmando un acta. Para empezar por ahí. Segundo, los estudiantes, y como conozco el edificio, tienen un corredorcito que han destruido. A mí no me vengan con que el salón de las asambleas gremiales puede perfectamente, como son los muchachos jóvenes, no respetar lo que significa la estructura edilicia. Y está bien que nosotros no sabemos lo que es el patrimonio. Sí, es cierto, no defendemos absolutamente un montón de cosas con respecto al patrimonio. Pero dejando de lado que el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo está declarado patrimonio y que Willy no está enterado de nada, dejando todo eso de lado, pensemos, ¿qué necesidad tienen los estudiantes de transformar eso que la gente está viendo en este momento en pantalla, olvidándose absolutamente del respeto que significan esas paredes que forman parte de la historia y entonces por la libre expresión y el gremialismo tienen todos los derechos? No, tienen los mismos derechos y obligaciones que tienen para negociar con las autoridades, con los mismos derechos y obligaciones que tienen para comunicar sus apetencias, pero no tienen el derecho para infringir absolutamente la norma vigente, a pesar de que estamos en un proceso de transformación educativa y esa norma puede ser la flexibilización de un montón de reglas, no tienen el derecho hoy de insultar o agredir a las inspectoras y decir A, B o C. Yo les doy el derecho a que digan y se expresen, pero siempre dentro de una normativa. Nosotros vivimos hoy en el Uruguay dentro de un marco jurídico que tenemos que aprender. Por más que se haya modernizado en los sistemas de educación y por más que se modernicen las relaciones humanas, tenemos que aprender a respetar ese marco jurídico y si no, saber negociar con el nivel de cultura que corresponde. Hay un marco jurídico. Tenemos que ir a la tanda. Y hay un estatuto docente que y por ampara otro lado, muchachos, lo que le hicieron, le abrieron un sumario y un sumario administrativo y están no está cumpliendo derecho. con Esto parte... no está derecho porque están Está usando derecho, sí. un salvoconducto Está a del derecho. 79. Hay Está otras cosas a derecho. anteriores que ellos pueden hacer con respecto al director y que lo hacen con otros directores. Quiero a decirles derecho. que Enrique Magnetti se especializa en pintura, albañilería y permeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Magnetti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Magnetti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas. No solo en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961 y el celular 099-696877. Y 50, no teníamos que ir, mirá, y 49. Un crack. A la vuelta, Qué director. habla Lucín, Qué habla director. Madrid, Qué director. se crack. Y habla Carrasco y contesta la barra de este lado y está picadísimo. Sí. ¡Pausa! Y ya seguimos haciendo polémica al bar en vivo en el 10, el canal uruguayo.
Nissan X-Trail iPower. 900 kilómetros de autonomía. Un eléctrico para que llegues lejos. Café, la humedad. Programa picante, hoy pasa 1 minuto de las 10 de la noche. Seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Díaz, Sergio. ¿Sabías que ahora en Carguán podés comprar tu auto desde cualquier lugar? Además, vos, Piñe, que sos un indeciso. Tenés razón. Lo podés probar durante 7 días. ¿En serio? O 500 kilómetros. Y si no te gusta, lo devolvés. Dale, que nos vamos a la tanda. Escaneá este código que te lo llevan a tu casa. Mirá qué divino cómo escaneamos. Dale, todo, ¿qué pasó? ¿Qué te dio la locura? Que me lo subiste y me lo bajaste. Dale, entra ahora. Y detrás de cada auto está Carguán. Sí, vamos a la tanda, no vamos a la tanda. Vamos a la tanda, no vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Mejor nos vamos a Carguán, probamos el auto. Porque tenés 500 kilómetros. Exacto, y si no nos gusta lo devolvemos. Y directamente... 7 días. Pero 7 días, pero vos podemos ir hasta... yo que me tengo que ir a Flores mañana. Sí. Voy... Trinidad, lindo, Trinidad. Lindo, Trinidad. La fiesta del guiso, che. Sí, no me digas. Me encanta el guiso. Pasá por la cantina del Porongo de Flores. Voy a ir. Bueno, voy a ir, ya que me lo recomendás. Sí, claro que sí. Autopartes Magallanes inaugura su mega local en la nueva ruta 5 kilómetro 24. Tenemos todos los repuestos y de todas las marcas para tu vehículo. Te vendemos el motor y te lo colocamos gratis en 4 días, con 6 meses de garantía. Además, te chipeamos tu vehículo. El teléfono es 097 91 37 60. Mira. Todos los repuestos de todas las marcas en un solo lugar. Chipeamos tu vehículo. Repuestos, mecánica, carrocería y accesorios. Autopartes Magallanes. Nueva ruta 5, kilómetro 24. Y bueno, lo esperamos. Abrazo grande para Daniel, que me dijo que me cambie el auto cuando quiera que vaya. Me cambia todo, perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos en la discusión. Patricia tenía la palabra. Adelante. Recuerden, estamos hablando del tema que nace en el IABA y termina siendo un gran conflicto en la educación. No, más allá del tema puntual, ¿no? Y de lo que generó el conflicto y bueno, y finalmente en qué va a terminar. Aparentemente, bueno, la rampa va a salir, el ascensor se va a arreglar, comisión de patrimonio va a intervenir y bueno, y resolverá al respecto. Pero a mí me parece, digamos, que acá, de todas las opiniones que he escuchado, por lo menos la gran mayoría, y también lo que he leído a través de las redes sociales y comentarios también de otros colegas, me parece que a veces perdemos un poco la perspectiva, quienes estamos más grandes, de lo que fue ser adolescente, tener 16, 17, 18 años y querer de alguna forma pararse con rebeldía frente a lo establecido por el sistema y de alguna forma tratar de romper el status quo, ¿no? Me hizo acordar mucho a la canción que tiene el Cuarteto de Nos, de Ya no sé qué hacer conmigo, ¿viste? Donde dice, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo, y hace como un repaso de lo que fue la vida, ¿no? De ese hombre y todas sus contradicciones a lo largo Entre paréntesis, temón. Un gran tema que me parece que además viene a cuento porque muchas veces cuando ya pasamos los 35, 40, ¿no? 50, nos olvidamos un poco de cómo hubiera, o por lo menos no pensamos en qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento. En el lugar. Y frente a la indignación y tal vez la inmadurez bien entendida en cuanto a cómo valorar un conflicto y cómo desarrollarlo. Si nos ponemos, digamos, en términos de ¿es proporcional la acción tanto de un lado como del otro? Y bueno, a ver, esto no es 1968 con un IABA ocupado por estudiantes que en aquel entonces reclamaban, y muchos que tuvimos padres de esa generación lo podemos haber sentido por sus relatos, reclamando cuando se quería sacar el boleto gratuito a los estudiantes de secundaria. Esto no es de esa dimensión. Acá estamos hablando de algo un poco más chiquito. Es un salón gremial, pero claro, para jóvenes de 16, 17, 18 que utilizan ese salón gremial, es el mundo. Y es su reclamo. Y es su protesta ante las autoridades. Entonces, uno dice, ¿se puede tener a esa edad
la reflexión, la capacidad de reflexión, el análisis de los pros y los contras y medir un poco la proporcionalidad del conflicto y la medida, ¿no? Entonces, me permito, digamos, poner eso sobre la mesa porque me parece que no es menor, porque me parece que estamos analizando muchas veces, los adultos analizamos lo que le pasa a los adolescentes o a los más jóvenes con una cabeza que es que no fue la nuestra, que no fue la que o tal vez no fueron los conflictos a los que nosotros nos enfrentamos. Creo que, sin lugar a dudas, lo que tiene que primar es, en todo caso, el respeto. Creo que la actitud de los estudiantes cantando a la inspectora Videla Basura, vos sos la dictadura, creo que no es por ahí. Creo que pero sí entiendo, digamos, que el reclamo puede ser válido y me parece válido. Me parece perfecto que se manifieste. Déjame enganchar. Discúlpame, una sola apreciación más. Y acá yo tengo una discrepancia con las autoridades de secundaria y del CODICEN, y es el tema de la ocupación de los estudiantes de los centros educativos como extensión, se entiende como, en este caso, digamos, como extensión de derecho de huelga que le cabe a los trabajadores. Una cosa es lo que pasa a los trabajadores, otra cosa es los decretos o lo que tenemos legislado, ¿no? Y otra cosa es los estudiantes. A mí, la verdad, a mí me parece que estamos en una zona gris en cuanto a la posibilidad de ocupar el centro educativo. Una cosa es ocupar y otra cosa es impedir que no se pueda llevar adelante el proceso educativo. Los estudiantes no pueden impedir que en todo caso se desarrolle la actividad educativa, pero ocupar, a mí ahí, Nico, para mí está en una zona gris, no me queda claro. Pero ¿cómo hacer para ocupar? ¿Cómo hacer para ocupar y seguir dando clases? Porque podés ocupar un sector y que la clase se desarrolle en otro. Bueno, es lo que se está dando. Pero déjame enganchar lo primero que dijo Patricia, a mí me parece que respecto a qué? Acá es el punto más grave, para mí. Yo coincido en el sentido de no dar, digamos, una sobredimensión al episodio, pero hay intereses que quieren sobredimensionar el episodio. Exacto. Eso es bastante claro. Clarísimo. A mí me parece que los planteos, yo coincido con algunas cuestiones, cuando Pablo y Leo planteaban decir, bueno, el ejercicio del director no es simplemente un ejercicio de autoridad automático, tiene mucho más de eso. Y a partir de eso, y también a partir de algunas cosas que dijo Pablo Carrasco, que planteó el tema muy desde el punto de vista de lo que es algo muy esquemático, pero me parece que no hay que olvidarlo, de que el sostén del CODICEN es el aporte de los recursos de los contribuyentes para dar un servicio público, gratuito, a buena parte de la población. Ahora, Patricia decía, nos olvidamos que fuimos jóvenes, y yo creo que no. Pero acá el que no está cumpliendo el rol es el director. Porque de los estudiantes uno puede esperar esa rebeldía que viene a veces con carga política y también creo que eso es parte de la realidad. Ahí no. Ahora, el director es el que faltó acá. Es el que faltó. Y yo la verdad, Carmen, intentamos entrevistarlo, pero no ha querido hablar. Y tomó una posición del lado de los estudiantes, que puede ser muy amigable, muy linda, es decir, pero ahí falló ese eslabón. Entonces no es que se esté desconociendo la actitud de rebeldía de los estudiantes, que habrá que ver, no es un salón, es un corredor. A mí me parece que un corredor tiene que estar abierto en un edificio. No sé qué dirán los bomberos, que seguramente no debe estar habilitado, porque acá no hay nada habilitado por los bomberos. Pero voy a leer el acta. Al día de hoy, el acta del 30, antes cuando se desató el conflicto, que es el acta que citaba Patricia. Al día de hoy, el salón está cerrado con cadena y candado y la dirección no dispone de la llave. Se le pregunta al director si está de acuerdo con esa situación y responde que conversó con los estudiantes sobre la posibilidad que la dirección tenga una llave. Muchachos, me dan una llave. Él no va a entrar porque es respetuoso, pero pidió una llave. Y los estudiantes, dicen que iban a reunirse. Los estudiantes informan que tienen 3 llaves del lugar, pero que no están dispuestos a entregar ninguna y que vengan Jennifer Cherro y Robert Silva de la mano a pedirla. Los estudiantes estaban de punta, no querían nada. Y el director estaba al lado de los estudiantes. Entonces, ahí está fallando. Pero, ejercer la autoridad contra los chiquilines no es lindo. No es lindo que... No te lo pongo en discusión. Yo comparto 100% contigo que entiendo, digamos, que no ejerció la autoridad de forma debida.
comparto. Y yo creo que en este caso secundaria se ajusta a lo que marca la normativa. O sea, secundaria tiene que actuar y termina actuando. Podrá parecer más o menos simpático, pero lo que en todo caso, la medida que se toma con el director de separarlo del cargo, iniciar una investigación administrativa, está ajustado a derecho. Porque a mí también hay otro punto que a mí me parece importante. Y acá ya empieza la manija de otro lado, ¿no? O sea, las redes sociales, los dirigentes políticos, los que se hicieron presentes, los dirigentes del resto del PIT-CNT, en fin. Cuando dicen, acá están en juego las libertades democráticas, ¿no? O está en riesgo... Seguro. Exacto. Porque... El discurso de... lo que digo es... En este país no nos podemos jugar Pati, cada día por medio. Claro, pero ahí coincido contigo, no se puede sobredimensionar esto por este episodio. Pero sí, absurdo. Yo creo que lo que sí está en juego, y es lo que a mí me preocupa, es el ejercicio de la dirección, que es un ejercicio de autoridad que puede generar conflicto con los estudiantes. Pero además otra hay cosa. forma y hay contenido. Leo, En el estatuto, hay forma y hay contenido. Pero escúchame, pero en el estatuto del docente hay uno que indudablemente dice abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será perceptiva causal de destitución. Pero acá no hay un tema de que una bandería política, es un gremio. Y como gremio tiene... Que no opinión. representa a todos los estudiantes. Bueno, ahí entramos en otra discusión y en como otro los docentes, debate. como el gremio docente que después apoya, no representa a todos los 16.000 pero ese es otro docentes. debate. Y ese es otro debate, Es otro debate. Pero ellos toman de rehenes al resto. Si ya discutimos la existencia de los gremios y de los sindicatos, ya entramos en otro tema. No, yo no discuto la existencia. Muy peligroso. No me pongas en mí palabras que no dije. Pero eso es un gremio Digo que el gremio tiene una estudiantil bandera de nada. no representa a todos los estudiantes. Y que representa una porción, como los docentes son 16.000 en enseñanza secundaria y hay un 30-35% que están afiliados. Quiere decir que tampoco representa pero de la misma forma todos. que no todos los pero esos están en un sindicato, no todos los estudiantes están en el gremio, pero sí, pero déjame terminar. Cuando hay hay docentes afiliados a FENAPE que estaban dentro de los inspectores y fueron agredidos también. Por eso insisto, acá lo que falló fue el director. Pero no estamos defendiendo la agresión, nadie defiende ninguna agresión. Pero no te estoy diciendo eso, Leo, pero estoy diciendo, el director, y realmente no lo conozco ni de cerca, pero me parece que acá, y seguramente también faltó algo de respaldo de la propia secundaria para decir, bueno, si vamos a hacer esto, a ver, encuadremos con el director y hagamos un proceso para que esto salga. Vos no podés encuadrar algo que no se quiere encuadrar. Porque el director está claro que nunca tuvo la intención de encuadrarse bueno, a ese punto voy. De lo que por eso del digo, año pasado viene por eso digo, hay un problema en ese eslabón. Voy a plantear, pero también hay una cosa, algo, ya que Patricia planteó, se ha y yo voy a plantear algo transformado, también. la enseñanza en general se ha transformado en un coto político. Vamos a empezar. La utilización política de la enseñanza es muy grave y viene desde hace muchos años. Yo quiero plantear, Tabaré quiso decretar la esencialidad y se lo comieron crudo, la decretó. Después, es decir, Mujica quiso hacer una reforma y no la pudo hacer. Vamos, el decreto de no ocupar los institutos es de Mujica, es del gobierno de Mujica. Es para trabajadores. Pero bueno, lo que sea. Ahí es donde yo digo que a mí me no cabe es de la gris. LUC. Yo no tengo duda, digamos, a ver si los estudiantes no tienen la posibilidad de ocupar, aun cuando se siga desarrollando la actividad educativa. ¿Cuál es el derecho que pueden tener los estudiantes de ocupar el instituto? Voy con Julio y vuelvo con los invitados. Que se desarrolle la tarea para lo que fue creado. Eso no lo pueden también, hacer. Voy con los invitados. Ya que Patricia ponía algo sobre la mesa, yo voy a poner algo sobre la mesa también. Yo puedo llegar a interpretar la actitud de los jóvenes porque quien a los 18 años, 17 años, no estuvo en contra del statu quo y no fue rebelde en la vida. La verdad que la mayor parte de los jóvenes ha tenido esa actitud de rebelarse frente a determinadas situaciones a esa edad. Perfecto. Aquí se dijo en determinado momento que los jóvenes eran lo suficientemente maduros de repente para tener respeto y todo lo demás. Bueno, en cierto momento carecieron de respeto porque hubo agresiones verbales que no son las adecuadas. Lo otro, está muy lindo, el director está espectacular, queda muy lindo, un Robin Hood de sumarse a los jóvenes y apoyar a los jóvenes y todo lo demás, no es su función en este caso. Y lo otro que quiero poner muy claramente arriba de la mesa, y esta es una opinión en la cual estoy convencido, digo, todo esto
tiene una connotación política. Y acá todo esto está emparentado con un tinte político. La reforma de la enseñanza, aquí se juega metro a metro, milla a milla como Ruta de América. Hay un tema. ¿Ustedes creen que realmente esto se armó porque le quitaron a los jóvenes un determinado lugar donde hacían una asamblea y le querían dar otro lugar para que hicieran la asamblea en ese otro lugar porque este lugar está devastado? Para mí no pasa por ahí el tema. Aquí pasa que cada conflicto que se provoque de aquí en más, hay una parte del país que piensa diferente y hay otra parte del país que piensa diametralmente Empezó la opuesta. campaña, Entonces hay rédito, los jóvenes sacan muchas rédito veces de también, todo. los jóvenes muchas veces también son aprovechados por los políticos Eso. para determinadas situaciones y desde la inocencia de la juventud y la lucha y la rebeldía son aprovechados políticamente. Yo me pregunto, si el gobierno actual fuera el Frente Amplio y el presidente del Partido Nacional hace acto de presencia en el IABA, ¿qué dirían? Oh, pero ¿qué tiene que hacer acá el presidente del Partido Nacional en el IABA? ¿Por qué tiene que ir el presidente del Frente Amplio? ¿Alguien puede dudar que este conflicto no tiene un tinte político? La verdad, para mí, no. Bien, Leo, iba a terminar y voy con ya con los dos Pablo. Sí, no, Bueno, no te dejaron simplemente terminar. ahora, para contestarle, la esencialidad fue durante el gobierno del Frente Amplio y los docentes se pusieron de punta en contra de la esencialidad y no importó que gobernara la izquierda. O sea, durísimos, fueron todos los docentes durísimos con eso, ¿no? No creo que sea tan directo. Y el gremio de estudiantes de IABA fue durísimo con Muñoz, ¿no? El frente del Ministerio de Educación y Cultura. Con Muñoz, sí, exacto. No, pero hay un tema de forma y contenido, ¿no? Tal vez podemos discutir el contenido, la rampa, etcétera, etcétera, pero el problema fue la forma. ¿tá? El problema fue la forma. Porque hay otras maneras de llamar al orden al director, hay muchísimas otras. ¿tá? Llegar a eso, y justamente con un decreto del 79, insubordinación, ya la palabra, todo es muy tosco, todo es muy burdo. Bien, quedan acá los invitados y vamos a hablar ya de lo que resultó ser después una masacre en las redes sociales para los chiquilines que salieron Eso quiero hacer referencia, así que bueno. Así que si querés, Pablo, de lo que va quedando, Dale. porque después nos vamos a meter ya en el tema de las repercusiones que tuvieron en las redes, que querías también hablar de eso, Pablo. Sí. Son los dos Pablo lo que pasó. Pablo Carrasco, adelante. No, yo lo que quise decir es que no creo que sea contradictorio con la autonomía, ni que sea contradictorio con que el estudiante está al centro. Yo lo que no admito es que cuando se trata de lo público, las reglas cambian completamente. Es decir, en el uso del dinero, y bueno, una pintarrajeada más, una pintarrajeada menos, un poquito de vandalismo, si la cuota es pequeña, no pasa nada. Eso en los privados no se perdona. Digamos, en la jerarquía, bueno, lo que pasa es que la orden no me parece interesante. Ya lo dijo Julio y lo dijo Sergio, si no te gusta te vas. Y les habrá pasado 50 veces, ¿verdad? Pero eso en el público no, eso es discutible, vamos a ver cuál es el problema. Después, en lo del lenguaje, ¿por qué tiene que haber una lista negra? Si alguien te dice lo que están diciendo, digamos, ¿por qué solo en el fútbol? Porque solo en el fútbol no podés decir cosas que inciten a la violencia. Y acá, bueno, son gurises, dice Patricia. Bueno, está bien, yo era igual, seguramente, pero algún castañazo me ligué para avisarme que eso no estaba bien, eso seguro. Y después, el desvío del uso, yo pongo la mano en el fuego de que esto es política y que esto es un franchising del Frente Amplio, porque sería un ingenuo si pensara que teníamos el mismo lío si fuera Cabildo Abierto, todos los estudiantes de Cabildo Abierto metidos en el corredor, teníamos el mismo lío, es decir, no me lo permito. Pero lo último... Si fuera estudiante de Cabildo Abierto, sería un lío interesante, pero bueno. Lo último, yo sé que mi posición es escasa, está difícil conseguir gente con mi posición, está muy difícil, pero yo lo que quiero transmitirles es que hay gente indignada, muchísima gente indignada que no habla, que no hace el ruido que hacen los demás, y que es, cuando ven la escena del docente, de Santiago González, haciendo el policía, haciendo lo que tienen que hacer, y la forma que lo tratan, yo te puedo asegurar que atrás de la televisión hay gente que se le revuelven las tripas, y que eso no explota, esos tumores no explotan hasta que pasa cosas. Es decir, a mí me parece que pensar de que no hay otra cosa, otra opinión. Pero es que lo que pasa, Pablo, que acá no explota nada, porque la verdad que la ira es silenciosa, pero como tú decís, en todos los sentidos. Este país, en verdad, si realmente
se tomara en cuenta y se fuera, la gente realmente estuviera informada, por ejemplo, con el principal debate que tenemos en el Parlamento, como es la reforma de la seguridad social. Yo no sé si acá no estaríamos incendiando 18 de julio, como en Francia le están incendiando la República Macron. O sea, reclamándole. Lo que pasa es que acá los que protestan muy bajito, y entonces cuando la protesta sale un poquito más de lo previsto, ahí enseguida lo primero que se hace es criminalizar muchas veces al que protesta. En este país no protestamos. Tenemos una cifra de suicidios que es horrorosa. Tenemos una cifra de homicidios que es un espanto. Cuando alguien aquí en Uruguay, y no lo digo ahora, no lo digo en los últimos 3 años, y no lo digo ni siquiera en los últimos 15, digamos, o sea, que gobernó el Frente, ¿cuándo hubo una movilización masiva en este país para protestar contra la inseguridad? Cuando los uruguayos nos llenemos de rebeldía, que capaz que no llega nunca, pero capaz que sí, y entendamos que hay veces que la protesta tiene que salir a las calles, yo no sé, no está dentro de nuestra idiosincrasia claramente desde hace ya muchas décadas. Se cree que con un tuit de 140 caracteres protestamos. Pues no, la lucha muchas veces se da en la calle. Esto es una protesta de ayer. Ojalá, bueno, sí, está bien, perfecto. Ojalá seamos distintos. Esto es de ayer. Ojalá seamos distintos, pero ahora, lo que está pasando... ¿protestamos por otras cosas? Ahora, Patricia, no, te por la diciendo reforma de la seguridad social. Esos son ¿Se los salió a estudiantes protestar? que iban de Yaba, al Códice. No, lo que digo es que en verdad somos una sociedad a la audiencia le dije en general bastante muda. O sea, pará, no que termine Pablo, déjame terminar. y voy para el otro Pablo. Ojalá que en Uruguay sea diferente y estos mudos no sean peligrosos un día, ¿no? Porque esto, claro, yo por la edad ya lo viví y en aquella época estaba de moda terminarlo con una dictadura, ¿verdad? Ahora no. Pero ahora, nadie dice, voy a terminar, aunque me corte 50 veces. No vayamos a los extremos, Carrasco. No, ahora te voy a dar las cosas de hoy. Hoy, en Brasil termina Bolsonaro. Mirá vos, Bolsonaro, un diputado a presidente, ¿no? Y había cantidad de gente que resulta que estaba de acuerdo con él. En Estados Unidos, Trump. Mira vos, el más políticamente incorrecto que tenía esa nación, terminó presidente. Y ahora, mirá para enfrente, te esa un Milei. ¿Tú te crees que ese tumor nunca revienta? Ojalá, porque los uruguayos somos tan pacíficos que dentro del Partido Nacional tuvieron a Sartori. ¿De qué hablamos? Ya lo tienen ahí metido dentro del partido. ¿Estás cobrando esa boleta? Porque no tengo nada que ver con él. No, pero digo, dentro del Partido Nacional al cual tú perteneces, tuvieron a Sartori que vino... No vayamos a otro lado. Pablo, pero esto tiene que ver. Estoy preguntando pero hablemos de nosotros que ya tenemos y que dejamos crecer el Partido Nacional. La protesta es un capital político. Y aquí creo que la protesta la canaliza muy bien la izquierda. Claro. La izquierda y el PIT-CNT, que fueron con todo el aparato a canalizar a los estudiantes. Fue un ejemplo notable de movilización. Brillante. Tú lo das por hecho. Tú lo das por hecho que esto tiene atrás políticamente, digamos, al frente, digamos, sosteniendo esto. ¿Y quién lo duda? ¿Doy por hecho? No, pero hay que verlo. Es el objetivo. ¿Lo ves ahí? No, el PIT-CNT. El PIT-CNT. ¿Y vos tenés duda del vínculo del PIT-CNT con el Frente Amplio? Lo discutimos. Si no, pero no, es antes Piña. Es imaginaria, digamos. Yo quedé muy contento con la actitud de los estudiantes. Imaginaria en este país. Fue Santiago González, Jerónimo le tiró ahí Venís por las cam, vos venís contra el campo. Le tiró un chascarrillo, evacuaron y ahora ocuparon de vuelta a los docentes y evacuaron de vuelta. Es decir, la verdad que dentro de esto, bien Uruguay. No me preocupa ni Trump, ni Bolsonaro, ni que vuelva Lula. Me preocupa es Nicaragua y Venezuela. Eso sí me preocupa. Pará, lo hablamos otro día, ¿no? Sí, Pablo. Bueno, ahí vean. Marcar una diferencia ahí con Intocable. Para la diferencia, después me quiero meter en el sí, ya lo enlazo, lo enlazo con esta otra cuestión. Primero me parece que hay que también ahí diferenciar mucho, pensar en esa analogía de decir, tenemos barra brava y lo ponemos en una lista negra, pensar que podemos poner en una lista negra adolescentes del liceo, porque de repente le gritaron, represora a una inspectora. Parece que estamos hablando ahí, retomo un poco lo que decía también Patricia, que me parece bien importante, ¿no? La edad, el trato que le damos a los adolescentes, o poder ubicarnos en ese contexto, pensar que podemos elaborar listas negras para estudiantes del liceo, o que funcione el sindicato puede llegar a que hayan gobierno de extrema derecha, no la manera de decir, vamos a achicar un poco el tono de las quejas porque capaz que terminamos en un gobierno de ultraderecha. Me parece que no es el camino es al revés, es potenciar la participación
cuanto más democrática, a pesar de las diferencias de nuestros estudiantes, que son los ciudadanos que nos van a sustituir en el escenario de los debates públicos. Por eso es fundamental, aún en esos errores que podamos ver de apreciaciones de ellos, es una buena oportunidad para el diálogo. Yo creo que lo que estamos haciendo muy mal es el mundo adulto. El mundo adulto es la reacción. A mí me dejó sorprendido, por ejemplo, un tuit de Martín Aguirre, que es un referente en el diario El País, quienes hacen las editoriales, que frente a este gurí, Jerónimo Sena, cuando salió a hablar, coloca un tuit donde le dice, en tono burlón, el Che Guevara inclusive. O sea, en un tono de violencia, burlándose de un gurí de 16 años que estaba planteando sus reivindicaciones, te guste o no, y por su forma de, no sé, de vestir o de expresarse. Yo no utilizo el lenguaje inclusivo y tengo mis reparos al respecto. Pero me parece que burlarse de un adolescente que está planteando una plataforma con respeto, con argumentos, te gusten o no, de referentes adultos en el espacio, por ejemplo, de la comunicación. Pero me parece que es bien importante, voy a hacer algo que nunca hice, que es leerte acá desde del ¿Cómo celular. estás agarrando? ¿Cómo estás agarrando Desde el celular. el proyecto, No, dos cosas, estas cuestiones. Dale, tranqui. Mirá el nivel de violencia que ha recibido, Este es el que ha muchacho recibido Jerónimo. Jerónimo Sena. Te voy a leer dos mensajes que llegaron, que lo acaban de publicar los estudiantes del IABA hace minutos. Pablo, anónimos. ¿Cómo? ¿Anónimos? No, están algunos identificados. Pero públicamente, porque vos acabas de citar a un periodista y el periodista firmó, pero ahora son mensajes... Creo que le llegaron a la cuenta del estudiante y hay algunos anónimos y otros que aparece la firma de quien pero que no son personas públicas, decimos. Entonces le dice, es importante que no sean algunos de los que llegaron, ¿no? Maricón, pura historia sos vos. Ya voy a ir al IABA, ya me hiciste quemar, en breve estoy ahí, sabelo. Sos marica, gil y no te da para responder. Vos, ocupador de liceos, donde te cruce te reviento, te saco lo homosexual de arriba. Tremendo asco me das, poquita frente amplista. Hay varios más. O sea, hemos generado, y esto es a consecuencia incluso de algunos espacios hasta de comunicadores, en donde se ha ejercido hasta un planteo de violencia respecto de estos gurises de 16, 17 años. Este es el nivel de violencia, y estamos acá, que anda el comité de base, que foquita frente amplista, porque cuando estamos hablando de esta cuestión de la politización desde un sector, tenemos estos tipos de discurso contra el Frente Amplio, no importa acá los partidos, pero me refiero, también tenemos discursos de odio contra aquel que tiene una posición ideológica del otro lugar. Esto que se repite y esto está recibiendo, sobre un tema. ¿Vos te querés para un lado solo? ¿Vos te querés para los ida y lados? vuelta. Por eso estoy diciendo, yo lo que digo es protejamos la violencia está instalada. A la violencia, claro. O sea, de esto tenemos que aprender también y protejamos, estemos o no de acuerdo, a estos chiquilines que están recibiendo este tipo de mensajes, porque lo están recibiendo del mundo adulto, lo están recibiendo de comunicadores con lugares de responsabilidad. Entonces, el tema de la manija, que yo entiendo que uno puede ser de un actor político, también a veces son de los propios medios. Me parece que es importante proteger a estos gurises. De los propios medios no, Pablo. No estaba diciendo por esto. Tú estabas haciendo referencia a dos mensajes estaba haciendo un de medio dos personas particular. vinculadas con medios de comunicación. Podés decir los nombres, Martín Aguirre, por un lado, e Ignacio Álvarez. ¿Te estás refiriendo a ellos? Porque capaz que la gente no lo tiene claro. Sí. Bien, perfecto. No globalicé, estoy diciendo la responsabilidad que hay que tener en ese personalicemos, sentado. porque yo no tengo nada que ver y la verdad, a mí no me cae ningún sallo. Entonces, si tú querés hacer referencia a esas dos personas que están vinculadas con medios de comunicación, a mí me parece perfecto. En todo caso, se harán cargo ellos con los dichos y en fin, lo que dije. Creo que sucede en las redes, Patricia, ¿no? También. O sea, la violencia que se desata. A ver, Jerónimo, bienvenido al mundo adulto. Es un asco. O sea, ¿por qué? Porque la gente está toda mal de la cabeza. Entonces se entiende que a través de las redes sociales puede decir cualquier cosa. Pero ese no es un gran problema que tenemos. O sea, me refiero la violencia desatada. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué hacemos con eso? Porque me parece que ese es un problema. A ver, si lo encapsulamos, central, o sea, ¿no? porque no es específicamente de este caso o atañe a este caso. Las redes sociales está lleno de energúmenos que dicen cualquier disparate, Pablo. O sea, lo vivimos todos los días. Tú lo vivís, yo lo vivo y todos los que estamos acá. Lo estamos viendo ahora. En este momento. Lo estamos viendo ahora, porque yo entré en el corte en Twitter. O sea, los insultos que estamos recibiendo, quienes tenemos alguna posición, también del otro lado, son brutales. Bueno, por eso, son pero brutales. mirá si por eso es la responsabilidad del mundo adulto. Después me dicen marxista, o sea, pónganse de acuerdo a lo que soy. Pero, ¿cómo lo recibe ese mundo adulto? Un gurí que salió, para mí habló correctamente en toda instancia. En este caso, con absoluto respeto y
la Pero, Pablo, andanada en de este caso, disparates de... quienes rodean a los estudiantes, dígase sus círculos cercanos. ¿Y qué le los decimos? No docentes, salgan, no hablen, no se movilicen, los docentes, no protesten. No. los padres, Fortalecer en todo caso, la resistencia. acompañarlos en Exacto. que las acciones tienen consecuencias. Una, lamentablemente, en esta era de las redes sociales, es esta. Una es esta, que es recibir este tipo de comentarios. Es doloroso, sin lugar a dudas. ¿Que amerita hacer la denuncia? Pues entendieron que ameritaba y la fueron y la pudieron hacer. Pero ahora, forma parte de... es una consecuencia lamentable, Sí. pero no deja de ser muy distinto de lo que pasa, lamentablemente, en todos los ámbitos. No, quienes pero hoy aparte Pero tienen yo te voy a redes. decir la verdad. Ya te damos un segundo, Sí, Sergio, yo te dejo. sí. Es grave Este por la es un tema- vinculación, además con la acá hay un actividad tema que del se estudiante, repite, no en el sentido sacando gremial, el tema, y es porque hay un que- Y le castigo a pasa la a los actividad políticos, a los gremial. dirigentes sindicales. Bueno, perdón. tenemos que pensarnos ahí qué está pasando en Esto esta es sociedad una cosa que se al respecto, repite ¿no? todo el tiempo. Porque hay una- Cualquier hecho genera Son muy- los dos bandos Exacto. y matando al que esté en el tapete Yo en ese momento, ¿no? Te voy a decir, hace muchísimo tiempo que vengo diciendo que es Una lo que crueldad pasa. de los dos lados. Total. Seguro. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa con esta sociedad en que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos? ¿Cuánta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros para que se haya transformado en una sociedad binaria? ¿Estás conmigo o sos mi enemigo? Y directamente hace tiempo que eso sucede. Este chico, con todo su derecho, se expresó correctamente y defendió su posición. Bueno, es como dijo ella, hay que contenerlo y expresarle y decirle que cuando uno se anima a dar un paso, tiene consecuencias en esta sociedad en la que estamos viviendo y las redes son una gran cloaca. El otro día se festejaron 10 años, se conmemoró 10 años del matrimonio igualitario. Se abrieron un montón de posibilidades o de ventanas de opinión con respecto a eso y en las dos ventanas que se abrieron yo fui el escarnio. A mí me mataron del principio al final durante todo el... Y tuve que bancármelo, como me han matado durante... Y me siguen matando cada vez que abro la boca. Entonces, fortalezcamos al chico para que se sepa defender, para que no de ningún momento se deje abatir, pero que sepa que la sociedad y el lugar que eligió de combatir o de opinión le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Esa es la realidad. Sí, sí, Ahora, pero- yo estoy en total desacuerdo con la gente que hizo y dijo y escribió todo este tipo de cosas. Porque no podemos convivir en una sociedad. Yo le quiero preguntar con a esta Pablo- violencia. Protejamos a los jóvenes que se animan a dar un paso en ver más allá de sus narices. se quede Ahora, la casa. también aquellos y que a todo lo el llevan resto a también. eso. A todos, no, pero me refiero a quienes yo le toman quiero- la posta en actividades de este tipo, Que no son de evidentes representación de los colectivos. Yo le quiero hacer parece una que es pregunta a Pablo y a importante. Leo. La gente del Protegerlos, PCNT que ¿no? tiene la carne dura y que tiene ya la caparazón que le habrán pegado durante muchos sí, sí, años, sí. enseñe a los nuevos que están adiestrando para que directamente se sostengan. Yo le- Sí, no sé le si quiero- le quiero hacer una- le quiero- Entrando es un poco fuerte. Pero que no, pero por pregunta. favor, no Vos te entendiste, Vos, Leo, por no seas favor, malo. no seas Basta de malo. ser- basta de Basta ser con la tan Ahora que están sensible. haciendo referencia Basta con ese juego de ¿Qué quiere decir sensibilidad. usted? Claro. ¿Quiere Pero decir que, algo? No, que adiestrando, que cuando como vos que no, te adiestra. cuando vos Dale, militás, habla. Dile ese No le cuando vos griten, militás no lo gremialmente patoteen. o políticamente, patoteen. te adiestras o no. Basta con la guarangada de que ay, el Te nene, que entrenás, porque no. Vos lo entendiste. Vos lo Estás entendiste peleando mejor por que pelear. nadie. Dale fuerte. Estás peleando. Fuerte. Es fuerte, pero es la realidad. Yo la pregunta que Pero quiero es la hacer, realidad, quiero aprovechar nene. para Julio. preguntarle a Pablo y a Leo acá un aspecto que me Chao parece con importante. Carrasco. Me parece Sí. importante. Acá tenemos dos países totalmente diferentes. ¿Por qué? Y le quiero preguntar a ellos. ¿Cómo se logra de alguna manera en determinado momento que se puedan unificar, si es que se pueden unificar en algún momento? Nada de esto sucede en los colegios privados. Nadie pinta, nadie se atrinchera o nadie va y copa un aula. Nadie va y toma un colegio privado porque te sacan inmediatamente. Entonces digo, ¿qué realidad tenemos en el Uruguay? O sea, ¿qué lectura le doy yo o qué lectura le dan ustedes, que son precisamente personas vinculadas a la enseñanza y que conocen mucho más que yo del tema? Es un país, el de los jóvenes que van a los colegios privados y tienen una enseñanza, digamos, no sé si mejor o peor, pero por algo van a los colegios privados. No existe la toma de colegios privados, no existen normalmente los paros. Ese es un país. Y después está el otro país de la enseñanza pública, aclaro una vez más,
que yo me crié en la enseñanza pública, escuela y liceo. Entonces digo, ¿qué lectura se le da a eso? Los paros existen en enseñanza Está bien, privada. pero te quiero decir... Existe un sindicato de trabajadores. Te entiendo, pero a ver, Leo. ¿Hay paros? Hay, pero son contados con los dedos de la mano y hay un mundo totalmente diferente. Pero vos decías de los estudiantes. El paro es en la educación privada y todo el tiempo. ¿Lo qué? Los profesores de los centros privados paran. No, pero te estoy diciendo... Vos decís los estudiantes. Te estoy diciendo a los estudiantes, te estoy diciendo que tenemos un mundo diferente. A ver, hay un mundo en los colegios privados y hay otro mundo en la enseñanza pública. ¿Por qué estas situaciones que estamos observando en la enseñanza pública no se generan en los colegios privados? Entonces vamos a tener un país que se cría educándose en los colegios privados, que va a tener un marco de enseñanza totalmente diferente, y otro que se crían en los colegios públicos, que es absolutamente antagónico. O sea, les pregunto a ustedes. Bueno, para mí, en todo caso, en el ámbito privado se permite el desarrollo de que estudiantes, por ejemplo, se preocupen, lo que decía un poco más allá de su propio ombligo, por el funcionamiento o el derrotero de la sociedad en la cual viven, ¿no? Entonces se generan instancias de poder discutir mejoramiento de la educación pública y el mejoramiento de la sociedad en la cual participan. Y acá los gremios estudiantiles, todos los partidos, todos, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, no sé, en el caso de otros, pero los grandes partidos se han nutrido de sus cuadros políticos y de aquellos que han tomado y ocupan lugares de decisión a partir de la formación, incluso política, en su más amplio sentido, de mejoramiento de la polis, a partir de actividades gremiales. O sea, las universidades, los liceos funcionan y están activos, por suerte, sindicatos y gremios con diferente color ideológico. El diputado Schipani, que ha estado preocupado por todas estas cuestiones, desde su posicionamiento, él mismo ha señalado que ha sido uno de los fundadores del gremio del Liceo de Jung. Entonces, o sea, que también los cuadros políticos que participan, estamos hablando de un diputado del Partido Colorado, provienen de esa cuna de formación política que por suerte, y que está respaldado por el estatuto del docente, el estatuto del estudiante, acá no es que alguien viene y se mete porque se le ocurre, sino que el estatuto del estudiante protege las reuniones gremiales y los espacios gremiales en los liceos públicos, lo cual me parece absolutamente necesario. Entonces estamos diciendo que buena parte de los que deciden sobre el mejoramiento de nuestra sociedad, justamente empiezan a formarse en la actividad actividad de los gremios estudiantiles. Por lo tanto, digo, bienvenido que en la educación pública, y lamento que esto no suceda en la educación privada. No, y hay otra cosa. Quiero decirle que mis hijas son delegadas de primero y tercero de una escuela privada. Bueno. Y van a tratar un tema importante que pasó en el patio. Yo también fui lo último, en la universidad, y lamentablemente en la universidad privada a la que fui no había gremio, porque la verdad nos avasallaron un montón de derechos que teníamos en cuanto a horario, disponibilidad de laboratorios. O sea, ¿sabés cómo hubiera tenido ganas de armar un gremio y protestar bastante? Y no pude. ¿Y por qué te quedaste? Lo otro es... ¿Por qué te quedaste y no te fuiste a la educación pública? Julio, lo otro es... fui? Exacto. Sí, en ese momento estaba siendo avasallada. Es una pregunta personal. No me fui porque en verdad la carrera quería estudiar ahí. Pero igual de todas maneras hay cosas para protestar. Siempre hay cosas para protestar. Y hay veces que no te escuchan. Lo que te quiero decir es que si yo estoy siendo avasallado, terminamos un momento y no me siento bien, me tomo los bien. No, lo que creo es que... Julio, vos dejás entrever... la carrera universitaria. Vos dejás entrever como que todos los días los estudiantes ocupan, todos los días hacen paro, todos los días... Y no, estamos ante una cosa que sucedió, que tomó un estado bastante grande, la bola de nieve creció, pero no es lo que hacen todos los días. Digo por la duda, como que estuvieran parando todos los días. Pero me parece que en un momento nos fuimos, no sé en qué momento entramos a Alicia del País de la Maravilla, estamos ahí. El episodio no tuvo nada que ver ni con contenidos educativos. Nada. Fue porque los estudiantes no querían dejar un corredor. Y secundaria, evidentemente, no manejó bien la cosa. Pero acá no hubo nada de los proyectos de educación y ningún tema de fondo. ¿Vos crees que no hubo? Pero vos crees realmente... Pero no, yo no creo. Pero te digo lo que pasó. Yo te escuché hace un rato. Y me dio la sensación de que estás dando la opinión totalmente diferente a la que estás entregando en este momento. ¿Que se vayan quién? ¿Vos te crees que esto fue... que esto no tuvo un tema político? ¿Vos te crees que esto no está emparentado con... Pero esto surgió por el tema del corredor. Pero por favor. No porque hay un gremio que esté pidiendo un cambio de la reforma educativa. No es eso. Pero vos te crees que no está emparentado con el tema de la reforma educativa. No, pero él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que quien prendió el fuego, el fósforo
fue el corredor y fue que el director dijo que no. Pero ese es Esa un es la pretexto, historia. ese es un Después la pretexto. Podría haber sido utilización es otro. otra cosa. Podría Ha haber sido sido y otro. sigue siendo utilizado Por favor. políticamente. Carrasco, ¿sabes cómo te dicen a vos, Lucich? Punta gorda. ¿Sabes por qué? No. Pues estás al lado de Carrasco. Sí, adelante. Muy bueno. Soy un conductor todoterreno. Soy un conductor todoterreno. Agradezco los clips, agradezco todo. Sí, adelante, Carrasco, perdón. Yo a la computadora. Y no te avanza Punta Gorda. A mí el punto que presenta Julio me parece interesante porque es tan distinto. Yo dije por qué es tan distinto en 52 cosas. Yo creo que no tiene arreglo. No tiene arreglo. No es educación pública y privada. Todas las educaciones son públicas. Es educación estatal y educación privada. Qué horrible escuchar educación estatal, pero es lo que es. Entonces, si vos no tenés la competencia que los privados tienen entre sí para ganarse un estudiante, porque todo en el otro lado importa un bledo, y lo que tenemos que hacer es que la competencia sea financiada por el Estado, con los famosos vouchers, regalarle los liceos a los docentes, regalárselos, pero al otro día competimos por los que tienen el papelito mágico y que gane el mejor. Digamos, a mí me parece que este camino donde a nadie le importa la plata, a nadie le importa quién manda, a nadie le importa, no tiene ningún futuro y hay soluciones, me parece. Ese es el modelo chileno que ha fracasado, ¿verdad? No sé si ha fracasado. Es el modelo chileno. No sé, en Finlandia, tengo claro que los blancos fueron, recuerdo que fue Esas Larrañaga con Ana Ribeiro. Finlandia es como un bar para el esas top aspiraciones. en lo que tiene que ver con educación. En Finlandia el 95% de las escuelas que hicieron son públicos y el 5% que resta son confesionales. ¿No? Es un colegio católico, un judío, musulmán, etc. ¿Está? No sé, Chile creo que ha fracasado con esto de los vouchers. Sí, la violencia en el castigo al crimen también fracasó en todos lados y tenés al presidente más popular de la historia de Sudamérica, que es Bukele, haciendo exactamente eso. No sé si funcionó, pero que a la gente le gusta. Lo que te quiero decir, que esta cita que no funciona en ningún lado, a mí me tiene un poco cansado. Tiene que haber un bar. Tiene que haber un bar. Basta de decir, esto no funciona en ningún lado, donde es dificilísimo contestarte y hacerlo con seriedad, pero no, este sistema en los países que se toman en serio la educación funciona. No puede ser que los uruguayos seamos los anormales que no podemos resolver el tema. Otros tienen mejor educación, vamos Por a eso, en fijar. Finlandia la educación pública funciona y muchísimas cosas públicas funcionan. Tiene sentido que elijas Audical porque además de ser líderes en soluciones auditivas, somos líderes en beneficios. Ahora en Audical, con tarjeta de crédito Itaú, tenés 15% de descuento en audífonos. Agendá una consulta gratis al 18899 en nuestras clínicas en todo el país. Ahora, con nuestras nuevas clínicas en Paysandú, Tacuarembó y Colonia. ¿Cómo viene Audical? Era hasta hace una semana Paysandú, ahora Tacuarembó y Colonia. Audical, tiene sentido que nos elijas. Pausa. ¡Pausa! Y ya seguimos aquí en Polémica al Bar, en el 10. El canal uruguayo. Centel, contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Centel, probalo sin costo. La humedad. Atención, cucarachas, moscas y arañas, que Sampolio ya llegó. ¡Sampolio! ¡Sí! ¡Sampolio! ¡Mata de verdad! 56 minutos pasan de las 10 de la noche. Si hablamos de mutualistas, ya sabés que hablamos de Médica Uruguaya. La mejor atención gastando menos. La salud que merecemos está en Médica Uruguaya. Bueno, muy bien. Seguimos con el programa. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir charlando de educación. Vamos a... ¿Cómo estás? ¿Perdón? Sí, claro. Sí. Por lo que estoy viendo, este estudio está desaprovechado. Uno más. Perdón, disculpe, Está pero... desaprovechado. Perdón. Seguridad, por favor. Estamos haciendo un programa. Hello. Sorry, no me di cuenta. Disculpe, pensé que estaban en hora de descanso. ¿Pero qué quieres Como no usted? pasa nada aquí. ¿Qué no pasa nada? Estamos en un programa que está mirando todo el Uruguay.
¿Quién es usted? ¿Qué hace acá? Bueno, muy buenas noches. Me quiero presentar para los que no me conocen Sí. y para los que me conocen también. No conoce nadie. Soy Robert Turner, Sí. empresario de la cadena Hasselhoff, la nueva propietaria de Channel 10. ¿Qué Channel? Sí, señor. Ya quiero que Canal 10 no está en venta, señor. Se metió un comunicado mintiendo los rumores que había en las redes. ¿Ah, sí? Bueno, por favor. No puedo decir más porque estaría violando la consulta de confidencialidad. La cláusula seguramente, ¿no? Bueno, la cláusula o la consulta de confidencialidad, porque esto es una cosa que no lo puedo... Lo único que le voy a decir es que se vienen grandes cambios. Many changes. No me digas. Y No, están no. acá. En principio... En principio, por favor. Esta va a ser... Su nueva tarea. Su nueva tarea. Sostenerme el portafolio. A ver. Bueno, atención. En principio vamos a mantener la programación, Bien, así que bien, todos tranquilos. bien, bien, Pueden bien, aplaudir. vamos, carajo. Pueden aplaudir. Bien, bien. Lo que vamos a cambiar son las figuras. A mí no me importa porque yo no soy figura, serán otras. Partido de Madrid. Bueno, por ejemplo, para el noticiero central vamos a traer a Oprah Winfrey. No, pero ¿cómo? La vamos a traer, claro. O sea que la conductora no va a ser más blanca, en todo sentido. ¿Cómo va a sacar a Blanca, que es una institución? Es un tal, chiste no? de Smith, ¿eh? Sí. La mañana en casa. Sí. No va más. The morning at home. No, Caire, toda la barra, no me Va digas. a ser conducida por las Kardashian. Ah. Kim Kardashian, Ah, a Julio le gustaba, ¿no? El show de la tarde lo va a conducir Adam Sandler y Sofía Vergara. No, ¿qué pasa fueron con los dos. Ya la tarde, con Paola Nardo, Bianca fue, ¿eh? Con Paola, no. Bianca, fuiste. Paola Bianca, fuiste. El jurado de La Voz, Sí. fueron. Lo va a hacer Lady Gaga por Valeria Mans. Sí. Steve Wonder por El Chiquitito. ¿Cómo se llama? Agustín. Sí. Madonna por Rada y El Extranjero. Viene El Extranjero, Denis Elías. Ah, bien. Ese queda. Bien. Ya le voy diciendo que no le va a ir bien, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué va a pasar con polémica en el bar? Bueno, Atención, muchachos. en vez de ser polémica en el bar, va a ser un lugar de comida rápida. ¿Entiendes? Claro. Pero ahí no hay polémica, no hay charla. Claro, con un combo de polemistas. No. Que lo podéis agrandar por 50 pesos. Está muy bien. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno, Sergio! ¿Usted? ¡Ya! Vamos a tener el invitado del mes. Sí. Y un pelotero. Qué lindo, aquí en qué Polémica, ¿eh? Pero ¿qué van a hacer los polemistas, el conductor? Bueno, eso los vamos a dejar. Así que bien, queden bien. tranquilos, los vamos a dejar. Van a ser los mismos, solo que van a estar doblados con inteligencia artificial. Bien. Así que, perdón, me está vibrando el teléfono, ¿eh? Porque, a ver, hola. ¿Sí? ¡Oh, my God! ¡Shit! ¿Cómo? ¿Entendieron? Sí, claro. Bueno, ¿cómo que no se vende? Ah, ¿ya se vendió? ¿Quién lo compró? ¿Quién? Es empresario de los medios. ¿En serio? ¿Perdón? No. ¿Quién? ¿En efectivo? Se cayó. Bueno, parece que ya lo vendieron a un empresario muy importante, un magnate de los medios. ¿Quién? Llamado Jorge Carlos Piñerúa. Es el nuevo propietario del canal. Voy a empezar a... Varias cabezas van a rodar. Vos para afuera. Todos los que hablaron Vos mal. para afuera. ¿En serio es eso? Pará, déjame ver carita que veo por acá. Que alguna las conozco hace mucho tiempo. Ahora, Bueno, ha sido un placer. Me quedo porque ya nos Usted vamos. sigue, usted sigue. la verdad que Yo sí, sigo. sinceramente está bueno esto, ¿no? Porque yo... 2, 4... Mirá está toda la mal, ¿eh? plata que tiene, ¿eh? No, digo... ¿y esto? ¿Qué es esto? Esta es la bandera de Estados ¿Qué es Unidos. eso? Sí. Pero no funcionó. Todo Nos vamos. suyo. Leo, gracias. No, muchas gracias. ¿Querés decir algo? Vamos arriba, no. Julio. Un abrazo a Leo Ramos con toda la familia que nos está mirando, al doctor Pablo Schiavi, que dijo que si no lo sancionan al director, se tienen que ir las autoridades. Dice el doctor Pablo Schiavi, que hoy lo escuché. Este es el con famoso el señor principio. Puglia. Si él no cumple, las autoridades se tienen que ir, porque desautoriza. Sergio, Es así. gracias. Por favor, nos vemos el domingo. Gracias, Madrid. Nos vemos el domingo. Buen fin de semana. Gracias, Nico. Buen fin de... Nos vemos. 3 saludos rápidos. No, perdón, ustedes O bien rápido. pueden exponer al cierre, bien son los invitados. Ah, bueno. Distinto. Pablo, para cerrar, ¿qué querés? La oportunidad, a pesar de este conflicto y esta tensión, de pensar en el diálogo. Eso me parece que es lo fundamental. Agradecer la invitación
Y ahora en la parte de futbolera tengo que hacer los debidos saludos. Al mejor equipo de fútbol 5 de Uruguay, la gente de Inter de Millán, a Danubio. Qué buen nombre, Inter de Millán. Inter de Millán. Es genial. En vez de Inter de Milán, Inter de Millán. Es bueno, es bueno. A la gente de Danubio Universitario y a toda la categoría. Mañana arrancamos el campeonato. A mis hijos, como siempre, y a mi primo Martín. Gracias por la invitación. Pablo Carrasco, ¿qué quieres decir para cerrar? No, nada. Más que muchísimas gracias. Siempre es lindo venir acá y, digamos, y bueno, si en algún momento me ven un poco caliente es por la soledad, no es por otra cosa. No, muy bien. Pero estuviste medido. No estuvo tan solo en cualquier Gracias, manera. A Gustavo La Paz también le mando un saludo grande. ¿A quién? ¿Te acuerdas de Gustavo La Paz? Relator, intendente de Soriano, claro. efectivamente. Lo conozco Que personalmente. también nos estaba mirando, le mando un abrazo muy grande. Gran relator. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo. Se viene Cantinflas para empezar el fin de semana con una linda sonrisa. Nosotros nos encontramos el próximo domingo cuando volvamos a hacer polémica en el bar en vivo, en el 10, el canal Uruguay. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre